El Adeptus Custode, antiguamente como la Legio Custode o los 10.000, son los guardaespaldas personales del propio emperador de la humanidad. Estos, a diferencia de los marines espaciales, sí son genéticamente mejorados y son la cúspide del ser humano de manera natural. Si tuvieran un equivalente de primarca de los marines espaciales, entonces sí o sí es el propio emperador. El más alto rango, el capitán general, es de manera de facto la cabeza del imperio en ausencia del emperador. Sí, si el imperio está así como está, es básicamente su culpa, pues él es quien tiene todo el poder de corregir, prevenir y mantener a los altos señores y todo lo relacionado a gobernar al imperio. Y como ya hemos visto... Bueno, para saber por qué esto es así, primero veremos sus orígenes. Estos seres colosales fueron creados por el emperador de la humanidad durante la era de las luchas y guerras de la unificación, siendo en esencia versiones mejoradas y estables de los guerreros trueno. Estos eran reclutados de los hijos de los vencidos durante las guerras. Actualmente se reclutan de la nobleza terrana. La gran diferencia de ellos y los marines espaciales es que estos carecen de semilla genética para empezar, por lo que recurren a un proceso de bioalquimia utilizando la sangre directa del emperador, donde el recluta es modificado de manera celular. Otra gran diferencia es que los custodios se reclutan desde muy tierna edad. Este es un proceso muy peligroso y del que la gran mayoría no logra pasar, y muchos nobles se jactan de que sus hijos son un custode, y muchas veces no es así. Cada custode se hace de manera artesanal y lo vuelven a cada uno un único ser nunca visto. Esto, a pesar de ser seres por encima de muchos marines espaciales y mucha más de simples guardias, ellos nunca estaban destinados para ir a la guerra. No son conquistadores. Este papel era para los astartes y los primarcas, y esto es por su entrenamiento y, más importante, su mentalidad. Estos están entrenados para luchar codo con el emperador, como sus guardaespaldas y no como conquistadores. La guerra de la telaraña demuestra este punto, y su mentalidad es en realidad bastante individualista, pues estos, si bien comparten ciertos parentescos entre sí, ellos no se consideran hermanos como los hacen los astartes, y esto recae también en su personalidad, pues en realidad es bastante amplia. Algunos hasta ver simples mortales como masas sin nombre que no valían el tiempo. Simios imbéciles. Y otros siendo más empáticos, de tener vínculos con marines y hasta sentir pena por las pérdidas humanas. ¿Cuándo terminará la matanza? Pero si van a la guerra, ese principio de individualismo se hace más presente, pues cada preparativo, cada arma, cada armadura son únicas, lo que hace que cada custodio que veamos sea una inversión única para el imperio. Y hablando de armas, estas mismas están codificadas por el código genético de estos, por lo que en la mayoría de los casos, robarlas, si es que por algún milagro logras hacer eso, sea en realidad una pérdida de tiempo. Bueno, aún sirve para pegarles. Estas armas solían ser entregadas de manera personal por el emperador, pero esto ya no es así. Es por esto que el uso de este armamento que no sea por un custodio es considerado una herejía de alto rango. El individualismo ya dicho que tienen también es así en el combate, pues estos prefieren luchar solos, a diferencia de los astartes, que su fuerte es el equipo. Esto los hace incluso cuando ven que sus probabilidades son las mínimas y no tienen esperanzas de apoyo alguno, pero eso no quita que puedan tener uno que otro custodio ayudándoles de vez en cuando. Esta filosofía de combate los hace tener una lógica de juegos de sangre, es decir, mientras más pelean, recopilan información del enemigo asimilándola, con horas de estudio y de preparación de cada amenaza previa, incluida la de los astartes. De hecho, se deja implícito que los custodios tienen tanto conocimiento de las antiguas legiones astartes que muchos capítulos sucesores tiemblan en su presencia. De hecho, muchos custodios que han luchado contra legiones traidoras han salido triunfantes sin muchas dificultades. Es gracias a esto que muchos astartes se preguntan si su función real era la de eliminar a los astartes. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Su individualismo también va de la mano con su organización, que elogia los méritos de cada custodio, que se le otorga con la concesión del nombre, que se le agregan para representar sus acciones al servicio del emperador. Por ejemplo, Constantin Baldor tenía 932 nombres escritos en el interior de su armadura e incluso en sus huesos cual tatuaje. Su primer nombre siempre son tomados de varios seres mitológicos, históricos e incluso lugares de la antigua Terra, porque cada custodio en sí es un recuerdo de aquellas épocas. ¿Qué nombre le pondrían a su custodio? Díganmelo en los comentarios.
Ahora, que su apariencia tosca no te confunda. Estos seres no son brutos señores de la guerra o algo así. Son de hecho personas realmente versadas en el arte de la política, ciencia, filosofía y demás estudios. Es estos mismos que los hacen ser la cabeza de los altos señores de Terra. La mayor parte de su historia muchos ya la conocen. La batalla del Monte Ararat, el incidente que tuvieron con Angron, la quema de Próspero y la guerra de la telaraña donde perdieron una gran cantidad de sus fuerzas. Pero, ¿qué han estado haciendo los últimos 10 milenios? Esa es una excelente pregunta. Bien, según Rogue Trader, se habían refugiado dentro del Palacio Imperial llorando de la frustración por fracasar en su única tarea. Como forma de pagar su pecado, se despojaron de sus armaduras y solo tenían sus cascos encima. Esto si bien suena muy tanto retrasado, y muchos lo han usado como meme con los hombres del pilar y todo gracias a Bruno Alfabusa y su animación que los desenterró, ya no es canon desde la cuarta edición, hace años. Lamento haberle roto el corazón, pero... ¡ay, la vida es así! También se pensó de manera errónea que los custodes no hicieron nada durante tanto tiempo. Lo cierto es que han tratado de recuperar sus números anteriores a la herejía. De hecho, durante la Guerra de las Bestias habían suficientes para repeler un ataque de arlequines en el Palacio Imperial, y el milenio 41 Trajan Valoris aún los llamaba como los 10.000, aunque este afirma que está un poco por debajo de ese número. No es hasta el segundo asedio de Terra cuando Khorne envía una hueste de sedientos. Se enviaron 4.000 custodios y si bien ganaron, perdieron poco más de la mitad de sus fuerzas ese día. Ahora, la verdadera razón por la que no han hecho nada es que Rogal Dorn, al final de la herejía y ver que solo quedaban 1.000 custodios, decidió que ellos ya no eran una fuerza de combate real y los relegó solo al Palacio Imperial. Esto se ratificó en un decreto con los altos señores de Terra. Constantin Baldor y Roboute Guilliman firmaron, así impidiéndolos ser desplegados como una fuerza militar, aunque esto fue muchas veces ignorado para que ellos hicieran sus propias misiones. Muchos milenios después, los propios altos señores veían esto como algo contraproducente y planeaban abolirla, y no fue hasta el regreso de Roboute que vio que mantener a estas formidables fuerzas militares coleccionando polvo quizás no fue la mejor idea. Gracias a esto, están realmente contentos de salir y hacer ahora una nueva labor: eliminar a los enemigos del emperador de manera personal, aunque algunos aún sienten la necesidad de ser guardaespaldas y ahora protegen a Guilliman, por lo que matar a este primarca es quizás una misión imposible. Los custodios se dividen en 5 castas que son basadas en su forma de combate. En primera tenemos los Ikanatoi. Son los custodios de base y son básicamente la infantería ligera. Luego los vienen los Cataphractoi. Son los escuadrones que van a los jetbikes, siendo unidades móviles de ataque rápido. Luego vienen los Taranatoi, siendo en esencia los escuadrones de Terminator versión custode. Luego vienen los Ephoroi, siendo estos custodios Black Ops, recopilando inteligencia y asesinatos. Estos incluyen a los custodios que hacían juegos de guerra y son los ojos del emperador. Y los Moritoi, que son los venerables Dreadnoughts custodios. Estos han vivido tanto que son básicamente filósofos, y de hecho muchos se preguntan si están vivos o no. Ahora aquí, sí existen los rangos per se, pero son más de carácter honorífico y respetuoso que algo netamente marcado en un ejército real, pero se dividirían así: Capitán General, siendo en esencia el líder y representante de los custodios. Según las propias leyes imperiales, es el propio Capitán General quien realmente debería estar a la cabeza del imperio a falta de emperador, pero no lo hacen pues siguen la doctrina del emperador de un imperio del hombre gobernada por hombres. Aunque esta función era más de la de proteger la visión del emperador, pero ya vimos cómo están. Tribuna. Son los oficiales de alto rango que sirven como consejeros. Son el consejo de guerra de los custodios y tienen la autoridad de todo lo relacionado a la protección del emperador y el palacio. Procónsul. Son el siguiente rango debajo de la tribuna. Es un rango de importancia militar y marcial y que son otorgados a los veteranos de la legio. Capitán Escudo. Son básicamente el líder de un grupo de custodios. Se encargan de ver que la misión se cumpla y en realidad cualquiera puede serlo. Créanlo o no, dentro de los custodios existen facciones que son más como especializaciones que serían el equivalente a capítulos de astartes, órdenes de sororitas, casas de caballeros y bueno, ya van entendiendo. Es importante señalar que ver a los custodios como una rama militar como las demás es un poco vago. Ellos serían más bien como un grupo de escuadras especializadas, pues su deber es la de eliminar amenazas directas al trono dorado o la recuperación de artefactos que no deberían salir de Terra. Nada más. Algunos de estos custodios son los elegidos del emperador. Son el grupo de custodios predeterminados que vemos actualmente en el trasfondo. Sus armaduras son de oro macizo y capas y telas rojas. Los guardianes de la sombra.
Son los vigilantes de todos los artefactos de terror disforme y arqueotecnologías que el emperador encerró en lo más profundo del palacio imperial. Se dice que si solo uno de esos seres, personas u objetos son de dominio público, el imperio como lo conocemos dejaría de existir. Y desde que se abrió la Gran Grieta, muchas de esas cosas ahora están fuera. El por qué no han hecho historias de esto es quizás para mantener el cierto status quo, pero ahí lo dejo. Su esquema es negro con adornos dorados y telas carmesí. El escudo de Aquilan. Son guardaespaldas especializados. Cuando un psíquico imperial encuentra un ser cuyo destino evitará que el trono dorado deje de funcionar, el deber de estos custodios es la de ir hacia esa persona y protegerlo quieran o no. Y solo están con ese sujeto hasta que su destino esté completo. Ya después de eso el custodio se va y jamás regresará. Y muy probablemente ese sujeto morirá. Ah, no. Su esquema es la de la armadura dorada con telas y capas moradas. El temible anfitrión. Estos son como decir el Antiguo Testamento, o sea, la ira de Dios. Ven una amenaza al palacio y no dudan y lo erradican de la faz de la galaxia. En sí, estos custodios serían señores de la noche versión custodes, pues su función es la de infundir el miedo en sus víctimas. Su objetivo no solo es destruir todo, es la de recordarles que el emperador es alguien de quien no meterse. ¿Cuántos hombres se requieren para enviar un mensaje? Uno. Su armadura es dorada con adornos latón, placa frontal blanca y telas blancas con hombreras negras. La Guardia Solar. Son la primera y última línea del propio sistema solar. Su poder es absoluto, excepto en Marte, y ocasionalmente desaparecen cultos caóticos, golpes de inquisidores y cualquier alimañaceno que ose llegar al sistema solar. Su esquema son armaduras blancas con adornos dorados y telas rojas. Emisarios Imperatus. Eran los mensajeros del emperador antes de la herejía. Actualmente ahora tienen un aire más místico, siendo estos custodes quienes pueden escuchar la voz del emperador cuando meditan o duermen. Ahora, esto no lo ven como algo divino, sino como algo netamente humano de parte del emperador, como una forma de la propia voluntad humana del emperador que aún busca la forma de poder ayudar. Estos fueron los custodios que dijeron a los marines espaciales que rechazaban los esfuerzos primarios, que debían aceptarlos, pues fueron regalos del propio emperador, y lo hacían más de formas amenazantes para lograrlo. Señor, dije suba. Su esquema es armadura dorada con telas blancas y hombreras carmesí, los ojos del emperador. Los custodios, por muy grandes y perfectos que se vean, en realidad aún envejecen o se lesionan, por lo que si un custodio, digamos, es una décima de segundo más lento, debido a los siglos, renuncian a todo su equipo y se retiran, colocándose túnicas negras y viajan por la galaxia. Estos van y hacen redes de inteligencia personales en subsectores enteros para encontrar cualquier amenaza al trono dorado. Los custodios tienen sentimientos encontrados al respecto a sus casi iguales caballeros grises. Es más, en el libro de Legión del Emperador tenemos un vistazo del punto de vista de ellos con toda la actualidad del imperio. En primer lugar, como ya dije, su confinamiento no fue idea suya en primer lugar, sino idea de Baldor, Dorn y Gilliman. Después de la herejía, aunque no la han respetado del todo, estos milenios hacen sus propias redes de inteligencia y toda la cosa. Eso ha garantizado que a pesar de los milenios, su contextura y su tecnología se hayan mantenido prácticamente igual desde los primeros días del emperador. Es más, el custodio Valerian cree que los custodios actuales son por mucho más habilidosos que sus ancestros de la Gran Cruzada, y más con la gran cantidad de nuevos enemigos que han surgido, y han sabido eliminar gracias a los juegos de sangre. Pero si bien reconocen que los caballeros grises no son rivales para los custodes, estos los superan en que estos sí trabajan como un ejército y tienen habilidades que estos carecen, como el uso de poderes psíquicos y el uso de armas santas y demoníacas contra los demonios. Los custodes de hecho son muy vulnerables a estos seres. De hecho, la diferencia clave es su propósito para el imperio. Los caballeros grises son un arma contra la deformidad y los custodes debían ser los guardianes de la humanidad libre de la mancha disforme, para siempre. De hecho, Valerian admite que son estos caballeros quienes encarnan más fielmente el legado del emperador considerando la situación actual. Eso es algo que muchos custodes sienten igual. Conforme ha pasado los milenios, su postura para con la humanidad ha dado un giro de 90 grados. Antes veían a los mortales casi como seres insignificantes que muchas veces no valen la pena ver. Pero debido a los sucesos actuales, muchos de ellos ya no pueden verlos a los ojos, porque fueron todas las demás ramas del imperio que han mantenido unido al mismo, y estos solo se quedaban en el trono dorado. ¡Lo estás
Es más, gracias a que Gilliman les dijo que salieran y ayudaran, muchos vieron que prácticamente, si el imperio está como está, es por su culpa. Nunca se percataron que un emperador no sería nada sin un imperio que gobernar. Este cachetazo de realidad les ha hecho más humildes a los mortales y han hecho que sientan más respeto hacia ellos, que han mantenido el imperio lo mejor que pudieron hasta ahora. Espero que les haya gustado este video sobre los custodes. Más adelante hablaré de su contraparte y complemento femenino, las hermanas del silencio, por lo que espero que le den like, compartan y se suscriban, pues eso me ayuda a seguir con este proyecto. Un saludo especial a Raúl T por ese super gracias de $10. En verdad, muchísimas gracias por este apoyo. Sin más que decir, me despido. Nos vemos.